Andrés Trapiello, un escritor esencial, de palabras perennes. Más de 50 libros, podría decir muchas cosas de él, pero voy a decir solo una, que le gusta pasear por el campo cuando cae la tarde, como escribe en uno de sus poemas. Y él se define como un escritor de izquierdas, pero cada vez más solo. A ver, Andrés, ¿cómo es eso de cada vez más solo? Bueno, yo creo que lo de ser de izquierdas o ser de derechas además tiene ya poco sentido. De una manera personal sí me siento de izquierdas, teniendo en cuenta que son unas izquierdas que no casan muy bien con muchas de las izquierdas a las que voto, no obstante, ¿no? Pero yo creo que el principio en el que alguien como yo está, es decir, son siempre principios muy elementales, principios de la Ilustración. Soy un hombre ilustrado en ese sentido, que cree en los tres principios de igualdad, fraternidad y libertad. Creo que hay que estar siempre con el pobre con razón o sin ella, es decir, con el rico ya están muchos, están las leyes, la sociedad, la injusticia también está con el rico que administra a su gusto. Es decir, que en principio las enseñanzas del Quijote aplicadas a la vida siempre resultan. Es decir, que cuando Don Quijote está con el débil con razón o sin ella, es que es una lección que hemos de aprender. Hablemos de mujeres, Andrés, hablemos de mujeres, pero de una manera muy especial, porque fíjate que yo te he escuchado a ti una reflexión en torno a la mujer. Decías que hablar de las mujeres así en general, pues que no, que a ti te interesaba, de la mujer te interesaba una mujer en concreto, esa en concreto, su singularidad, su particularidad. Lo que me pareció entender es que estabas poniendo un poco en cuestión esto de que hablemos de las mujeres, no, hablemos, es cada mujer, es esa mujer con sus... Son las dos cosas, porque por un lado, digamos, cómo no sumarse a la lucha de las mujeres en general, es decir, como una parte invisible de la humanidad, invisible hasta hace bien poco, es decir, las mujeres son todavía invisibles. Hace unas semanas el presidente de gobierno convocaba a los mandamases económicos y financieros de ese país, se presentaron 41, de los cuales solo uno era mujer, uno de esos miembros de esta reunión. Esto es, en fin, desde mi punto de vista, esto es inaceptable. Un país que de pronto tiene solo una mujer en los puestos directivos. Es decir, por tanto, las luchas de las mujeres se cifran en programas bien concretos. Es decir, las mujeres tienen intereses comunes, naturalmente que sí. Pero desde el punto de vista personal, mi relación con las mujeres no es en general como la relación de Don Juan, que para él todas las mujeres son intercambiables, es decir, que no son más que la cifra de una conquista. No, en ese sentido, Juan Ramón, por eso decía, no era mía exactamente la cita que tú has dicho de la mujer o las mujeres, sino de Juan Ramón, decir, no hay mujeres, hay la mujer concreta. Y la mujer concreta es una mujer que tiene voz y que, desde un punto de vista personal, las mujeres, como hemos dicho antes, como colectivo, tienen problemas comunes y reivindicaciones comunes. Pero en nuestra relación personal no hay mujeres como las plantea mucha gente. Es decir, el machista en general, para él las mujeres son todas iguales. Es decir, y por eso nada más aburrido que ese tópico, que también las mujeres lo tienen respecto de los hombres. Las mujeres son así, las mujeres, vos cómo sois. Y las mujeres dicen, pues los hombres son... Bueno, esto no tiene ninguna articulación, ni ninguna... no tiene mucho sentido en la conversación y en la vida particular de cada uno de nosotros. Andrés, la patria común del idioma. Tú te defines como un escritor español que nació en León, pasó accidentalmente por Valladolid, eso te une a Zapatero, que también nació accidentalmente en Valladolid, tenéis ese punto en común los dos.
Sí. Y algunas cosas más, bueno, aunque no se note. Aunque no se note. Bien, que ahora vive en Madrid, que es donde realmente has hecho tu vida. Te pregunto por la cultura, tú estás diciendo, a ver dónde va esto. Te pregunto por la cultura con denominación de origen. Esa cultura hoy tan en boga en esta España dividida en 17 autonomías, donde lo que prima es la denominación de origen. Bueno, yo creo que se exagera mucho con esto también, es decir, incluso el nacionalismo dentro de España, bueno, esto es una cosa que de verdad las personas serias no se creen cuando hablamos de literatura, ¿no? La literatura es de la literatura, y escrita en un idioma o en otro, es decir, escrita en catalán, en vascuence o en gallego, en francés o en italiano, es decir, la mayor parte de los escritores que nos han cambiado la vida los hemos leído en traducciones, empezando desde Homero siguiendo hasta Tolstoy o los poetas chinos, por no hablar de poetas alemanes, en fin, hay gente que podrá leer en alemán. Por tanto, la literatura está escrita en un idioma universal, y está escrita en un idioma universal porque trata en el fondo problemas universales, trata problemas que incumben a todo el mundo, que es el amor, básicamente, y la muerte, y con algo que une una y otro, que es el tiempo. Y esto en todos los idiomas, en todas las culturas y en todas las épocas. Por tanto, pensar en términos leonesistas, castellanistas, catalanes, europeos, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, ¿qué significa eso? Emily Dickinson escribe probablemente una de las obras más grandes que se hayan escrito nunca en todos los tiempos, desde luego es la poeta más grande de Estados Unidos, y escribe todos sus poemas, que son muchos, pero que no publicó nunca en vida, en un pueblecito de unas docenas de personas en Amherst, Nueva Inglaterra. Bueno, y ella era nacionalista de Amherst, pues no, es decir, ella en sus poemas aparece la palabra Mediterráneo, aparece la palabra Grecia, aparece donde jamás estuvo, porque ni siquiera salía de su pueblo, creo que vio una o dos veces únicamente el mar, es decir, y volvía siempre a su pueblo. Por tanto, es muy difícil sostener esto. Es verdad que luego la gente es muy orgullosa de su país y de su pueblo y del botillo y de en fin, todas estas cosas, pero esto no tiene, como es bien sabido, esto no tiene demasiado pase, ¿no? Esto nadie serio se lo puede creer. Es decir, nosotros escribimos en castellano, tenemos la suerte de escribir en un idioma que hablan en este momento, creo que más de 400 millones de personas. Bueno, esto es una enorme suerte, tenemos la suerte de que podemos ir con nuestra obra a América y nos entienden exactamente como nos entienden en la Ribera del Órbigo, y por tanto estar queriendo únicamente hablar del Órbigo y hablar de León y hablar de Castilla y hablar... esto realmente, a mí al menos, no me ha ocurrido nunca esto. Por esto soy una persona que no he querido tener relación de ese tipo nacionalista con los colegas, cuando he visto que se han agrupado para reivindicaciones propias, porque no he entendido muy bien qué reivindicaciones son. Es decir, cuando se conmemora los 1000 años del Reino de León, pues a mí, francamente, esto, bueno, seguramente haya alguien que haya vivido bien durante el año del centenario, le habrán dado un sueldo y habrá hecho unas conferencias y habrá hecho unas pases de diapositivas, en fin, todas estas cosas que están bien, es decir, pero que la esencia no es esto, es decir, lo que debe hacer realmente una nación es velar por lo más valioso que tiene, que es la lengua. Y la lengua es la literatura. Y en la literatura eso se debe traducir en que lean libros, pero que lean libros no solamente del terruño, sino que lean libros en castellano y traducidos. O sea, para mí tan español es Leopardi traducido por mi amigo Eloy Sánchez Rosillo, que Proust traducido por Carlos Pujol, o que Fray Luis de León cuando traduce los salmos en hebreos. O sea, por tanto, todo eso es literatura castellana, literatura española, o Rubén Darío, o los poetas americanos, o César Vallejo.
Por tanto, todo lo demás se me queda muy pequeño, ¿no? Y cuando he visto que hay esta especie de cofradías, ¿no? Y de cofrades que tratan de medrar en lo pequeño y tal, pues yo no lo he entendido nunca y siempre me he apartado. Y quizás esa es la razón por la cual algunos hayan entendido que yo era una persona beligerante con todo proyecto nacional desde y es así, yo creo que no se equivoca. Sí, es decir, que sí soy beligerante. Es decir, si soy beligerante con nacionalismos históricos, ¿cómo no lo voy a ser con nacionalismos sobrevenidos, ¿no? Y bueno, y además yo creo que la gente, por lo menos en lo que yo conozco en León, en Castilla, pues esto es un problema secundario, ¿no? Hablabas ahora de traducciones y yo quiero decirles a nuestras telespectadoras y telespectadores que Andrés Trapiello ha sido traducido a muchas lenguas, aunque eso a él también es verdad que ha insistido siempre que no le importa mucho, pero ha sido traducido hasta el chino. El amor, también salía ahora el amor en esta respuesta última tuya. Hay una novela que tú has escrito que me parece de lo mejor que ha salido de tu alma, de tus pensares, de tus sentires, de lo que llevas ahí dentro, que es Los confines, que es una novela de amor, un amor un poco peculiar, un amor entre dos hermanos. De verdad, esas cosas pasan en la vida y probablemente pasan más de lo que nos creemos y sin embargo aparecen pocas veces en nuestra literatura. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el amor es el motor Sí. motor de la relación, es decir, es lo único importante, es decir, es aquello que realmente nos mantiene unidos y el amor nos hace mejores. Le decíamos antes lo de la literatura, que nos conmueve y nos hace mejores, pero que nos hace y en la literatura lo que hay es un impulso de amor hacia lo que leemos, hacia los personajes que se nos da, es decir, que tenemos una vinculación amorosa con esos personajes y sentimos y lamentamos cuando vemos que se está acabando la novela, porque querríamos prolongarla. Bueno, pues en la vida real es lo mismo, es decir, todo el mundo trata de prolongar lo más posible sus relaciones amorosas. El amor entre hermanos no es tan extraño. La novela de Los confines que trata ese asunto, es decir, cuando yo escribí la novela luego me vinieron 40 casos reales de gentes que me contaron, a mí me ha pasado, yo he sido uno de estas personas con mi hermana, yo conozco a alguien que ocurrió de la misma manera, es decir, no es un caso tan extraño, pero sobre todo el amor libre entre hermanos, es decir, no el amor fruto de una violencia, es decir, de que alguien impone a alguien una relación, sino dos seres adultos que deliberadamente se unen, es decir, esas cosas ocurren. Pero también tienen lugar en un plano simbólico del lenguaje. ¿Quién no ha sentido, quién no ha dicho alguna vez con la pareja con la que está realmente, bueno, es que eres como mi hermano, realmente, es decir, estoy tan bien contigo, que es una relación distinta, pero que sobrepasa, digamos, el vínculo que tenemos de una persona y otra que no tiene nada que ver, que se han unido. Y sentimos en un momento determinado de que el varón hacia la mujer, si es una relación heterosexual, que siente y dice, bueno, tú, le dice el varón a la mujer, siento que eres mi madre, que eres mi amante, que eres mi hermana, que eres mi mujer. Es decir, y hay personas que viven esto y lo viven de una manera real, es decir, que en una persona pueden vivir estas cosas. Por tanto, lo que se explicaba en esa novela, lo que se trataba de explicar, es que eso es posible y que es valiosísimo vivirlo y que hay que vivirlo incluso contra las convenciones sociales o contra las convenciones religiosas que a veces lo impiden. O sea, bueno, ¿qué impide que dos seres adultos y libres se amen por un vínculo de sangre? Es decir, el tema del tabú en la sociedad española, en la sociedad, es el único tema realmente, el único tabú universal. Hay pocos tabúes universales, ese es uno. Pero bueno, si se pasa no pasa nada, si se sobrepasa no ocurre nada.
Las librerías, seguro que te has dado cuenta, claro, porque tú eres un gustoso de libros, además de escribirlos, y te fascinan las librerías, sobre todo las de viejo, pero también las otras. Las librerías, Andrés, están últimamente repletas, rebosantes de libros de autoayuda. Yo cada vez veo más departamentos cuando voy que antes no veía, y veo que cada vez se escriben más libros. Cómo ser feliz en una semana. Antes era cómo aprender inglés en una semana, ahora es cómo ser feliz en 7 días. Cómo lograr el equilibrio y la serenidad en un santiamén. En fin, son títulos prácticamente textuales. Bueno, eso lo que dice son dos cosas. Primero, que vivimos en una sociedad donde no resulta fácil ser feliz, donde las cosas ocurren de una manera tan precipitada que la gente no tiene tiempo ni siquiera de preguntarse o de reposar cuestiones que son fundamentales para sí mismo, ¿no? para su equilibrio interior. Por tanto, está o se siente la persona en una ciudad, sobre todo, se siente enormemente acosado. En los pueblos también, las depresiones en los pueblos, por lo que sabemos, cuanto más pequeños, peor todavía, son enormes. ¿Por qué? Porque todo está comunicado ya por ese engendro que puede ser muy bueno, pero que también ha hecho mucho daño, que es la televisión. Es decir, sobre todo que ha llevado mucha confusión a las gentes, es decir, ha hecho vivir de una manera un tanto disparatada la realidad. Es decir, imaginemos cómo pueden haber sido recibidos en muchos pueblos españoles pequeñísimos seriales de televisión venezolanos donde aparecen riquísimos, donde no solamente hay incestos, hay crímenes, hay venganzas, hay adulterios, etcétera, gente donde no ocurría absolutamente nada y donde piensan que para ser modernos y de este mundo tienen que hacer lo mismo con la droga, con el mal. Es decir, sobre todo el siglo XX ha sido un siglo en el que ha idealizado el mal y al contrario ha demonizado la belleza y ha demonizado la aspiración de armonía, ¿no? Es decir, donde parece que está marginada toda posibilidad de belleza. Es decir, hay una especie de hostilización constante a aquel que aspira a, pues eso, a encontrar la belleza en las cosas, ¿no? Y el mal, en cambio, tiene un enorme prestigio. Es un mundo en el que ha prestigiado muchísimo el mal, la locura, los márgenes, de ahí que... Pero eso es la modernidad, ¿no? Bueno, siempre ha estado, desde el romanticismo, digamos, hay un enorme prestigio de ciertas minorías, ¿no? y de ciertas existencias al límite. Por tanto, estos somos hijos del romanticismo en ese aspecto. Pero lo que quizás no haya ocurrido de una manera tan evidente nunca como ahora, es esa especie de demonización o hostilización y de combate a la belleza, al orden, a la felicidad, a los finales felices. O sea, hoy mismo mi mujer, Mía Morena, venía de una clase de filosofía donde el profesor ironizaba respecto de ciertas tendencias del siglo XX, donde decían los cuentos con final feliz son reaccionarios. Entonces se supone que son revolucionarios las novelas sociales donde todo acaba mal. En fin, hemos estado en manos de unas personas realmente indecentes. O sea, es decir, hemos dicho y hemos circulado unas patrañas que no tienen pase ninguno, ¿no? Lo que tenemos que tratar de hacer es justamente reequilibrar esto, es decir, reequilibrar y volver a decir a la gente, dice, no, pues si es que en la vida además todo el mundo no es idiota, es decir, la gente sabe elegir entre una rosa y una ortiga, o sea, es decir, se queda con la rosa en la vida corriente, no se sabe muy bien por qué en la literatura estamos todo el rato dando cenizos, ¿no? Cuando realmente lo que nos gusta en la vida real es la rosa. Yo ironizaba hace poco sobre esta especie de idealización del mal, como vivimos tú decías, la vida moderna es así. Bueno, todo el mundo parece que quiere ser Humphrey Bogart en la pantalla, ¿verdad? Pero todo el mundo quiere ser, en la vida real, quiere ser un Humphrey Bogart que vive en Malibú
con una mujer real y tomándose un martini real. Es decir, que hay una especie de esquizofrenia, o sea, donde el prestigio de la pantalla es el mal y en cambio la aspiración, como no puede ser de otra manera en la vida común, es pues la belleza, la armonía, la felicidad, porque es a lo que aspiramos todos, nadie aspira a ser un desdichado, ¿no? Pero Andrés, recordando a Federico García Lorca en aquel poema suyo escrito en Nueva York, el mundo no es ni noble, ni bello, ni bueno. Es decir, vivimos ahora mismo en una sociedad, en un mundo muy desilusionante. Y la pregunta es, ya sé que los escritores no tenéis respuesta siempre para estas cosas, ni se os pide, pero te la pido a ti como persona, y persona que ha reflexionado tanto en sus novelas, en sus ensayos, en sus artículos, en sus libros de poesía en torno a la felicidad y a todo esto. ¿Qué hacemos para ilusionarnos? Bueno, el mundo no es noble, como tú has dicho, y el mundo no está en orden ni está en paz, pero las personas sí son nobles, las personas son generosas, las personas son conscientes, piensan en esto y hay luchas nobles. Entonces yo creo que la manera de ilusionarnos es justamente ilusionarnos, no hay una escuela de ilusiones, sino la ilusión de cambiar. El mundo es empezar a cambiarlo por nosotros mismos, es decir, vivir en el entorno nuestro de una manera más armónica, mucho más lentamente, es decir, parar mucho más a menudo el ritmo en el que vivimos, estar en silencio. Es decir, yo propondría a esta asociación, que no sé dónde reside, que todos los días los dedica al Día Mundial del Juguete, el Día Mundial de la Remolacha, el Día Mundial de los derechos de los carpinteros. Bueno, en esa asociación que tan nobles días universales hace, yo propondría un Día Universal del Silencio, es decir, donde la gente pudiera estar en silencio un día. Yo creo que no lo aguantaría mucha gente, porque en el silencio, por ejemplo, te preguntas cosas que normalmente no tienes tiempo de preguntarte. ¿Por qué? Porque el ruido te distrae. Y la manera de estar en el mundo es con una mayor atención. Y una mayor atención significa que vivimos doblemente aquello que vivimos. Es decir, que no dejamos que la vida viva por nosotros. Es decir, que no somos nosotros los juguetes del destino, ni los juguetes del mundo, ni de la vida, sino que somos nosotros los que gestionamos la propia vida, los que cambiamos la vida. Y los que la cambiamos en el orden, digamos, más cercano. Es decir, hay que ser decentes. Yo no me fiaría de nadie que se pase una señal de tráfico. No me fío, no en la carretera, no porque piense que me va a matar. Es que realmente no me fío de la gente que miente, no me fío de la gente que de pronto está saltándose las normas. Es decir, sobre todo las normas de sentido común. Hay algunas normas que no solamente hay que saltárselas, sino que tenemos la obligación de saltárnosla para vivir. Pero no, me refiero a las normas de convivencia. Las normas de convivencia hay que acatarlas y la gente, en cambio, se las salta. Es decir, hemos visto la reacción tan ridícula que ha ocurrido con esta limitación de velocidad. A pesar de que ya se nos dicen que han bajado los muertos, que hay menos accidentes, que el ahorro de energía es palpable, hay gente todavía que está diciendo, no, pues no me lo creo. Bueno, pues es muy difícil hacer las cosas, digamos, contra el sentido común. Entonces, cuando pedimos un poco de sentido común, es esto, es decir, pero en nuestras relaciones personales, es decir, básicamente basadas en la lealtad y en el no engaño, es decir, no engañar a nadie. Yo comprendo que esto se me puede acusar de buenismo, pero creo que con un programa de esto que es, bueno, muy cándido y muy regeneracionista, la gente es mejor. A mí me gusta mucho ese lado naif que tiene la Institución Libre de Enseñanza, que cree que los niños son mejores si se les lleva al campo y se les enseña a respetar a los animales y se les dice que no corten flores y que las dejen allí para regalo de otros que vengan detrás. Es decir, y se desarrolla en ellos un sentido colectivo de participación en la belleza y en el mantenimiento del orden. Es decir, esto que son programas elementales, a veces yo pienso que
que nos están haciendo. ¿Por qué? Porque la vida moderna, como decíamos antes, es muy dura y es innoble, y donde de pronto podemos llegar a perder todo el mundo el sentido de lo colectivo y creer que esto es un sálvese quien pueda, ¿no? Y en este sálvese quien pueda, lo normal es que acabemos todos dándonos empujones, pisotones, zancadillas, e intentando de salir en una estampida en la que no resulta nadie bien, sino que todo el mundo acaba hiriéndose, incluso perdiendo la vida en esa estúpida huida hacia ninguna parte, ¿no? Andrés Trapiello, levantando siempre la vida con palabras. Entre los escritores con más pulso del mundo hispano. Pero sobre todo, porque a mí es lo que más me seduce de él, un gran poeta, un poeta verdadero. Por eso vamos a terminar hoy con un poema suyo. Le he pedido antes de comenzar el programa, que nos pusiéramos a grabar, que acabara con un poema, y ha elegido un poema inédito, así que es un regalo para todas ustedes, para todos ustedes que nos están viendo. Van a escuchar por primera vez y en su propia voz ese poema que creo que es el con el que concluye un libro que no ha salido, que saldrá pronto, pero que no ha salido, y que les ofrecemos esta noche para terminar, para marcharnos ya. Niños en la calleja. Los oímos llegar por la calleja, pequeños, 3 o 4, igual que los corderos de un rebaño cuando entra la noche entre dos luces. La charla que traían, las esquilas, eran del mismo cobre. Simulaban acaso ser adultos por los serios que venían tratando sus ingenuos negocios. Se creían a salvo estando solos, se creían mejores caminando, se creían felices en lo desconocido. Reemprendieron la marcha y el más chico, de 6 o 7 años a lo sumo, fingiendo indiferencia, como su capitán fingió valor, le dijo: ¿verdad que este camino no da miedo? A la primera estrella fugaz que vea esta noche le pediré lo mismo. Alguien al lado, cuando llegue el momento de partir, que me diga fingiendo que el camino no puede darme miedo y yo lo crea. Pues a esa estrella fugaz, cuando llegue y el día esté lejano, le pediremos eso, que no nos dé miedo. Andrés, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, y a todos ustedes, gracias por haber compartido una semana más este ratico juntos. Hasta pronto. Buenas noches.